Los 5 minutos de Dios, 1 de marzo. En este mismo minuto de Dios, justo es que pensemos en Él. Muchos de los ateos de hoy no niegan propiamente a Dios, sino las falsas imágenes que nosotros les presentamos. Porque el Dios del Evangelio no es el Dios gélido de la razón, la causa primera de la filosofía, el primer motor de la metafísica, el Dios inmutable e impasible, el Dios solterón aburrido en su cielo solitario, el Dios interesado o comerciante, el Dios almacenero, el Dios policía. No, nada de eso. El Dios del Evangelio es el Dios cálido, como unos brazos de Padre, el Dios Padre de los hombres, el Dios providente que cuida a sus hijos, el Dios que ama tanto a la humanidad, que entrega a su propio Hijo para salvarla, el Dios que nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos o premiarnos, el Dios que quiere repartir con nosotros en rebanadas infinitas el pan de la felicidad, el Dios Hijo que muere para salvarnos, el Dios Espíritu Santo que nos consuela y nos llena de amor. Este es el Dios del Evangelio. Evidentemente, no es lo mismo ser deísta que ser creyente. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1, 18. Descubrir que Dios es nuestro Padre es la base de la religión cristiana. Solamente cuando el cristiano sabe de un modo consciente que es hijo de Dios, comienza a ser en verdad cristiano. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 2 de marzo. Hace algún tiempo se publicitó bastante el lema Dios ha vuelto al mundo. Yo prefería cambiarlo por Cristo siempre está entre nosotros. Hay que saber descubrirlo, hay que escucharlo y verlo. El Cristo de la Eucaristía y el Cristo de la humanidad es un mismo Cristo. Sería funesto error pretender comer el cuerpo de Cristo en la mesa del altar y no hacer nada por dar de comer a los miembros hambrientos del Cristo sin pan, ni mesa, ni hogar. La presencia sacramental y la presencia social del mismo y único Cristo son dos caras de la misma moneda, anverso y reverso de la misma efigie humano divina de Cristo. Hoy vemos la lógica disyuntiva del cardenal Spellman, o comunión o comunismo. ¿Por qué? En el estado actual de la historia solo cabe pensar en categorías comunitarias. Si no formamos una unión humana, al calor de Dios hecho hombre y pan Eucaristía, tendremos que hacerlo al frío del estado con pan, pero sin Dios y sin fraternidad. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo, para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Santiago 2:5. Cristo es el pobre, y el pobre es Cristo. Tanto amor debo tener a uno como al otro, al pobre por Cristo y a Cristo porque lo debo ver en el pobre. Disociar a ambos es destruir a los dos. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 3 de marzo. Preocuparse por los demás, pensar en los demás, entregarse a los demás, en cristiano se llama apostolado. El apostolado no es una asignatura opcional para los cristianos ni un objeto de lujo del que en absoluto se pueda prescindir.
aunque, según el Papa Juan, ni siquiera sería preciso exponer la doctrina cristiana si nuestra vida fuera auténtica, ni sería necesario recurrir a las palabras si nuestras obras dieran testimonio. No debemos olvidar que el hombre no se salva hasta que él mismo no se convierta en salvador de los demás. Solamente se salvará salvando. Ante el múltiple trabajo que queda por hacer, conviene recordar el proverbio oriental: más vale encender una cerilla que maldecir la oscuridad. Más que lamentarnos de que falta mucho por hacer o de que los otros hacen poco, hagamos algo nosotros, encendamos una luz para disipar las tinieblas. El sálvese quien pueda no es cristiano. Indudablemente hay que salvarse en racimo, con los hermanos y por los hermanos. Hay que salvarse salvando. Salvando nos salvaremos. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Génesis 4:10. Los pequeñuelos piden pan. No hay quien se los reparta. Lamentos 4:4. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 4 de marzo. Es mucho lo que nos queda por hacer: reemplazar el ardor de la violencia por la vehemencia del amor, cambiar nuestro viejo estilo de conquista en el apostolado por la más evangélica actitud de servicio a los demás. Es más bello morir por una bella causa que matar por ella. Es más constructivo trabajar por un día de guerra para la paz que 364 de paz para la guerra. Es bueno llegar a una meta, pero es mejor ayudar a otros para que lleguen con nosotros. Es hermoso compartir el pan con el hambriento, el techo con el peregrino, la capa con el desnudo, la amistad con el solitario, la alegría con el triste, las lágrimas con el que llora, la angustia del que sufre, la fe con el no creyente. Compartir es convivir. Convivir es simplemente vivir, porque una vida no se comparte si no se convive, y si no se convive, no se vive, y si no se vive, se está muerto. ¿Cuántos que piensan vivir están muertos? Pensar en los demás, sufrir por los demás, entregarse a los demás, todo eso no es sino imitar al Maestro Jesús, del que el apóstol afirma: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 5 de marzo. Todos tenemos buena voluntad. A pesar de ello, nos ofendemos mutuamente, nos molestamos unos a otros, porque no tenemos ni los mismos gustos, ni las mismas inclinaciones, ni la misma manera de ser. De ahí la necesidad que nos urge de ser mutuamente comprensivos, de sabernos comprender, de disimularnos las molestias, de perdonarnos, de olvidar agravios, de no ser excesivamente susceptibles. El que perdona es digno de ser perdonado. Con la medida con que midiréis,
seréis medidos. El que comprende con facilidad será fácilmente comprendido. El que es bueno con todos conseguirá que todos sean buenos con él. El que ama será amado. No se extrañe. El que no ama a nadie, que nadie lo ame a él. No se extrañe y no se queje. No se queje y no eche la culpa a otros, pues es él el culpable, el causante de la frialdad que nota a su alrededor. Condición indispensable para que nosotros podamos rezar el Padre Nuestro es que perdonemos las ofensas que recibimos, a fin de ser perdonados de las ofensas que inferimos, que perdonemos a los hombres para que nos perdone Dios. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas una ofrenda. Mateo 5, 23, 24. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 6 de marzo. El hombre necesita de la fe, ha de vivir con fe y ha de obrar por la fe. La fe no es cuestión solamente de entendimiento, es también y sobre todo cuestión de corazón y de vida. Por eso, porque es cuestión de corazón, de amor, 100 dudas y objeciones no llegan a turbar la fe, aunque también es cierto que 100 argumentos y razones no son capaces de hacer surgir un acto de fe. La fe es la luz que ilumina el camino que seguir, es la respuesta para todas las objeciones, es la fuerza para todas las pruebas, es el bálsamo que suaviza todos los dolores, es el pañuelo que enjuaga todas las lágrimas, es el color que alegra todos los panoramas. No hagas caso al que no cree, va en tinieblas, no puede dar luz al que no tiene. Haz caso al creyente, está seguro del terreno que pisa, de la ruta por la que camina, de la meta que se ha propuesto. La luz que lo ilumina clarifica el espacio que lo circunda. El justo vive por la fe, porque vive de la fe, es justo, y porque es justo, es feliz, y porque es feliz, transmite felicidad. El justo vivirá por la fe, mas, si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. Hebreos 10, 36, 39. Ahora quiero ser santo, aunque me cueste trabajo. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 7 de marzo. Es difícil tener fe, es mucho más difícil vivir sin fe. Con fe, el camino de la vida se hace difícil, sin fe, el camino se torna imposible. Si no se tiene fe, en su auténtica dimensión, se cae en 1000 supersticiones ridículas e irracionales. Sin fe, no alcanzaremos a levantar una hoja del suelo. Con la fe, podremos mover el mundo y convertir al hombre. Ni fe sin amor, ni amor sin fe, ni fe sin obras, ni obras sin fe, ni Dios sin el hombre, ni el hombre sin Dios. Muchas cosas no se entienden hasta que no sufrimos por ellas. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace puede ser una muy buena norma de conducta para tu vida. La perseverancia es buena, si es perseverancia en el bien.
El bien no es valedero, sino es perseverante. Nosotros, solos, somos muy poca cosa. El Señor nos lo advierte. Sin mí, nada podéis hacer. Juan 15:15. En cambio, sabemos que con Él todo lo podemos, ya que Cristo y yo somos mayoría aplastante. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Ahora la vida toda respira ya tranquilidad. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 8 de marzo. Pretender que en la vida no haya dificultades y no tengamos que realizar esfuerzos es pura utopía. Pero he de tener presente que el éxito, el triunfo, nunca lo conseguirá el cobarde, sino el valiente. Ser cobarde no es ninguna hazaña. Cualquiera puede serlo. Ser valiente es propio de los grandes espíritus, y tú no querrías ciertamente quedarte en dimensión de pigmeo. Tú pretendes llegar a la altura de tu madurez. Por eso necesitas valentía. De los valientes es el éxito. De los valientes es el triunfo. Los valientes consiguen la tierra y alcanzan el cielo. Los valientes se dominan a sí mismos y se imponen a los demás. Se imponen no por razón de la fuerza, sino por la fuerza de la razón. O si quieres mejor, se imponen por la fuerza de la razón y del amor. Por mucho que hagas en tu vida, siempre será menos de lo que estás obligado a hacer. ¿Podrás alguna vez decirle al Señor, ya te he dado suficiente? El que se gloríe, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. No tengas miedo, no desmayen tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Para vivir de colores hay que tener voluntad. Mueran los falsos amores. En gracia siempre hay que estar. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 9 de marzo. Hay no pocas cosas que suenan a verdaderas, pero no son verdad. Otras aparecen buenas, pero no lo son. Será importante que aprendas a distinguir una cosa de otra, porque no aprovecha lo que aparece, sino lo que es. La superficie y la profundidad, el aparecer y el ser, la apariencia y la realidad, lo exterior y lo interior, lo que ve el hombre y lo que juzga Dios, son binomios de lo que el hombre no podrá desprenderse en absoluto. Algunos se creen incapaces de ser buenos, porque se creen incapaces de superarse y en realidad no llegan a ser mejores, porque no tratan de superar su incapacidad. Otros sienten que no se superan porque no se superan de golpe y en un solo momento, cuando en realidad se superarían si trataran de hacerlo poco a poco. No se superan en las grandes cosas, porque no se esfuerzan en superarse en las cosas comunes y sencillas. Dios no se deja engañar por las apariencias, el hombre sí, pues es lo único que ve. En cambio, Dios
escruta corazones y entrañas. Salmo 7, 10. Yo, el Señor, exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 10. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 10 de marzo. Es muy común dividir la humanidad en dos grupos, los buenos y los malos. Sería interesante que analizaras en qué grupo te pones a ti mismo, como también instintivamente colocamos a los otros entre los malos. Nos sentimos mejores de lo que somos y por el contrario, juzgamos a los otros peores de lo que son. Pensamos que los otros tienen que cambiar, mientras que nosotros no tenemos ni de qué ni por qué cambiar. Pero será bueno que te detengas a pensar, ¿cómo sería el mundo si todos fueran como tú? Deberías analizarlo con toda sinceridad. No seas tan fácil en darte a ti mismo el certificado de buena conducta, siendo como eres tan rígido y exigente en dárselo a los que te rodean. No sea que Dios te invierta los papeles y te juzgue a ti con la exigencia con la que tú juzgas a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. Con la misma medida con que midiereis seréis medidos. Norma justísima establecida por Cristo para los suyos. No tienes excusa, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Romanos 2:1. Nuestra vida, aunque humana, Cristo ya divinizó, y con Él por todo el mundo vamos difundiendo amor. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 11 de marzo. Si no te pareces a quien amas es porque no amas a quien te pareces, porque el amor o encuentra semejantes a los que se aman o los hace semejantes. Y si los amas, si eres semejante a Él, lo defenderás en su ausencia y lo amonestarás en su presencia. Y si lo defiendes, lo harás con sinceridad, y si lo amonestas, lo harás con profunda caridad. Si lo defiendes con sinceridad y lo amonestas con caridad, lo ganarás para ti y para Dios. Le habrás hecho un bien, habrás contribuido a su mejoramiento, y, al hacerlo mejor a Él, te habrás hecho mejor a ti mismo. Y de esa forma te habrás dado a los demás, porque el verdadero amor lleva a darse, pero a darse de verdad, sin regateos ni limitaciones, sin falsificaciones ni hipocresías. La actitud de caridad te llevará en ocasiones a corregir a quienes amas, pero entonces deberás corregirlo porque lo amas y no pensar que lo amas porque lo corriges. Sea cual fuere su agravio, no guardéis rencor al prójimo y no hagas nada en un arrebato de violencia. Eclesiásticos 10:6. Si te examinas con sinceridad y profundidad, verás que cuando corriges o llamas la atención, hay en ti un tanto por ciento de buena intención, pero otro buen tanto por ciento
de nerviosismo, de mal genio, de impaciencia. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 12 de marzo. En tu vida hay cosas que son accidentales o secundarias y otras que son esenciales y primarias. De las primeras, podrás en absoluto prescindir en determinadas circunstancias. De las segundas, nunca podrás olvidarte. Examina qué es principal para ti y qué es secundario, qué es esencial y qué es accidental, y vive según tu respuesta. Pero ten cuidado de no equivocarte en tus apreciaciones, no sea que al equivocarte en tus juicios, te equivoques en tu vida. Hay equivocaciones que no arrastran a mayores consecuencias, mientras que otras producen verdaderas catástrofes. Hay que jerarquizar las cosas, ponerlas en el lugar que les corresponde en la escala de valores. Será desastroso trastornar esos valores. Piensa que el primer lugar, por ser el primer valor, le corresponde siempre y únicamente a Dios. Nada ni nadie hay superior a Dios ni a sus derechos, y dejar de cumplir con Él o con ellos por cumplir con otros es un desorden que tu conciencia no puede aprobar. Yo, el Señor, soy un Dios celoso. Éxodo 20:5. Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas y no admite sobornos. Deuteronomio 10:17. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 13 de marzo. Si quieres hacer mucho y piensas que haces poco, es buena señal. Si juzgas que haces más de lo que te corresponde, es mala señal. Si crees que siempre estás a tiempo para hacer algo más, es buena señal. Si piensas que ya pasó tu hora, es mala señal. Cuando te esfuerzas por poner un granito más de la arena de tu colaboración en la acción común, ofreces una buena señal. Cuando te retiras prematuramente, pensando que ya hiciste lo suficiente y que ahora le corresponde poner el hombro a los demás, das una mala impresión de ti mismo. Ofreces o presentas una triste figura. No permitas que haga otro lo que tú debes hacer. No tengas inconveniente en que otro haga lo que también tú pudieras hacer, pero no dejes de hacer lo que los otros debieran hacer y no lo hacen, o lo que los otros directamente no pueden hacer. Si somos un cuerpo místico, dependemos unos de otros e influimos unos en otros. Ninguno puede prescindir de los otros. Todos formamos un racimo. El Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:6.
¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 14 de marzo. No caigas en el error de sincerarte y aprobarte a ti mismo diciendo que tú eres así. Más bien estudia cómo debes ser y esfuérzate por llegar a serlo. Cambia el soy así por el tengo que ser así. Eres así, pero ¿estás seguro de que debes ser así? ¿Te juzgas ya tan perfecto que no tienes por qué cambiar? ¿Piensas que los que no son así como eres tú no son tan buenos como tú? ¿Por qué ellos deben cambiar su modo de ser y tú debes seguir siendo como eres? Hay en ti un complejo de superioridad y en cambio juzgas a los otros con criterio de inferioridad. Piensas en ti con un convencimiento de perfeccionismo y autosuficiencia y miras a los demás con desprecio o al menos subestimación. No basta que sirvamos a Dios, es preciso que cada día lo hagamos con mayor perfección. Ya a Abraham Dios le había trazado la senda. Anda en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 15 de marzo. No debes confundir lo bueno con lo agradable. Lo bueno puede ser amargo, como es la medicina amarga que sana, y lo agradable puede resultar nocivo. Luego, no puedes guiarte por el criterio de si algo gusta o disgusta, para deducir si es bueno o malo, si puedes o no realizarlo, admitirlo o rechazarlo. El gusto y el deber muchas veces recorren caminos distintos. No sigas el camino del gusto, sino cuando ese camino coincida con el camino del deber. En cada persona y en cada cosa hay algo de bueno. Tu sabiduría consistirá en descubrir eso bueno, cerrando los ojos a lo que en esa persona o cosa pueda haber de no bueno. En todo momento puedes decir algo bueno. No vayas escatimando a nadie lo bueno que puedes darle. Eso sería avaricia y egoísmo. Discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es, practicar el bien y apartarse del mal, eso es pisar fuerte en la vida. Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que el Señor reclama de ti. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. La luz de la gracia es una luz que las sombras cambia en sol. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 16 de marzo. La vida es acción y la acción es vida. No puedes detenerte en el camino de tu acción, cruzándote de brazos.
Desde el momento en que cejas en tu acción, estás perdiendo vitalidad. Cuanta más acción desarrolles, más gozarás de tu vida. Cuanto más profundamente vivas tu vida, más fuertemente serás lanzado a la acción. Vive tu vida, pero vive tu acción. Vive tu vida en la acción. Realiza tu acción en la vida. A veces, en tu acción apostólica, observas poco éxito. Comienzas a hablar de Dios a los hombres, y los hombres no te escuchan. Si cambiaras de método, si antes de hablar a los hombres de Dios, intentaras hablar a Dios de los hombres, las cosas saldrían mejor, porque estarían mejor ordenadas. A veces, las grandes acciones exigen grandes silencios, otras grandes sacrificios. No te olvides que las grandes palancas del apóstol son sus rodillas y que el mundo tiembla cuando el cristiano cae de rodillas. La oración del humilde atraviesa las nubes. Eclesiásticos 35:17. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 17 de marzo. Haz lo antes posible lo que tienes que hacer. No dilates el cumplimiento del deber. Dilatarlo ya es no cumplirlo con perfección. Si lo tienes que hacer mientras no lo realices, ese deber estará grabado en tu conciencia y por más que luego lo realices, siempre quedará con la amargura de no haberlo cumplido a su debido tiempo, o al menos con suficiente generosidad, ya que hacer las cosas bien, pero tarde. Hasta los menos dotados las hacen, pero hacerlas pronto y bien, eso es propio de las almas generosas. Si el deber es amargo y lo realizas pronto, antes pasará la amargura y te quedará la satisfacción de haber cumplido. Si es amargo y dilatas el cumplirlo, no hará sino aumentar la amargura y por ello sufrir sin mérito. Tienes que ser fiel al deber, pero no dejes de preocuparte por ser fiel sobre todo al amor, que es tu primer deber. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Lucas 16:10. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El amor a la fidelidad solamente surge de la fidelidad al amor. Si no eres fiel, no amas. Si no amas, no serás fiel mucho tiempo. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 18 de marzo. Es bueno que tengas ciencia, es mejor que tengas conciencia. Es bueno que sepas que tienes que hacer, es mucho mejor que hagas lo que sabes que tienes que hacer. Es bueno que tengas talento para saber lo que debes hacer. Es mejor que tengas el talento de hacerlo. La promesa, el propósito son buenos, pero no llegan a ser fecundos
sino cuando los cumples, cuando se convierten en realidad. El éxito es un propósito que se cumplió. El fracaso es un propósito que no llegó a cumplirse. La promesa nunca realizó nada, pues mientras es promesa, no ha llegado a realizarse. Cuando ya se realiza, deja de ser promesa para convertirse en realidad. Todo propósito que permanece en el terreno del propósito es negativo mientras no descienda al plano de los hechos. Toda promesa que sigue siendo promesa es ineficaz mientras siga siendo promesa y no descienda al plano de los hechos. Es la voluntad de Dios la que nos santifica, el reconocimiento y la aceptación de la voluntad del Señor. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7, 21. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios. 19 de marzo. Un fracaso no es una vida fracasada. Quizás sean necesarios muchos fracasos para que la vida sea un éxito, y quizá la ausencia de fracasos sea lo que constituya una vida fracasada. Porque vida fracasada es no hacer nunca nada para no exponerse al fracaso. Si nunca haces nada, nunca fracasarás, pero si nunca fracasas, quizás sea porque nunca haces nada. ¿Y no hacer nada no es una vida fracasada? Si no quieres equivocarte, si no quieres ser criticado, no hagas nada. Pero si no haces nada, ya estás equivocado. Y si no haces nada, podrán criticarte, y en este caso con razón. Muchos éxitos comenzaron con fracasos. Muchos fracasos tuvieron como positivo el haber intentado el éxito. Y después de un fracaso, siempre queda tiempo para una victoria definitiva. Siempre debemos atribuir a Dios la victoria y los éxitos. Los fracasos se deberán a nuestra flaqueza y miseria. Tuya, oh Señor, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 20 de marzo. Todo extremismo es vicioso, ni a la derecha ni a la izquierda. El equilibrio es más justo y más sano. La virtud está en el medio. Puedes pecar por exceso de optimismo o por deficiencia en el pesimismo, pero si no puedes o no sabes guardar el justo equilibrio de un sano realismo, es preferible que te inclines por el optimismo. Al fin, siempre será más agradable presentar la vida en colores que en blanco y negro. Siempre es más simpático esparcir sonrisas que presentar entrecejos. Es más atrayente la tarde soleada y serena que la tormenta asoladora o la noche silbante. La prudencia es la virtud que gobierna todas las demás virtudes. Por la prudencia, todas las demás virtudes guardan el debido equilibrio y por eso
siguen siendo virtudes, ya que todo extremo es vicioso. Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Proverbios 3:13. La prudencia es la fuente de vida para el que la tiene. El castigo de los necios es la necedad. Proverbios 16:22. Con nuestra fe conocemos que Jesús es Dios y hombre, y aprendemos a luchar y a trabajar por su nombre. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 21 de marzo. Te quejas de que los tuyos no te comprenden, ni los tuyos, ni tus dependientes, ni tus amigos, ni los que te rodean. Nadie te comprende. Eres el gran incomprendido. Pero quiero preguntarte 2 cosas. Primero, ¿te comprendes a ti mismo? ¿Cómo pretender que los otros hagan en ti lo que tú mismo no alcanzas a hacer? Segundo, ¿qué haces tú para que los demás te comprendan? En tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu círculo de amigos, ¿qué elementos presentas para que ellos te puedan comprender? Porque no se puede exigir a nadie un imposible, y resulta imposible comprenderte si tú no presentas comprensión. Si no te muestras como comprensible, domínate a ti mismo antes de pretender dominar a los demás. Es, pues, mucho mejor que te comprendas a ti mismo y te presentes comprensible a los demás que quejarse de no ser comprendido. A su discípulo Timoteo le advertía San Pablo: a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido. Segunda de Timoteo 2:24. Ser amable con todos. Este consejo de Pablo es apto para todos nosotros, entonces como ahora, en tiempos de Timoteo como en nuestro tiempo. La amabilidad capta la benevolencia de todos. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 22 de marzo. Es triste sufrir, es más triste no saber sufrir o sufrir inútilmente. Podrá ser bueno sufrir, es mejor no hacer sufrir a los otros. Es también muy bueno hacer que otros no sufran. Será todavía mejor sufrir por los otros o sufrir para que los otros no sufran. La semilla tiene que sufrir al deshacerse y pudrirse en el seno de la madre tierra, pero se multiplica en la opulencia de la espiga. Sin el grano, que sufrió y se pudrió, no hubiera habido espiga. Es duro dominarse, pero es satisfactorio cuando llegamos a la propia superación. Los más grandes hombres son los que más se han superado. La superación, en todos los órdenes, es la ley fundamental en la vida de los hombres y aún de las instituciones. El mundo va siempre adelante, siempre progresando. No quedes tú estacionado, pues en ese caso desdices de tu condición humana. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios,
a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12, 1, 2. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 23 de marzo. Tú no puedes prescindir de nadie y nadie puede prescindir de ti. Tú estás para todos y todos están para ti. Nadie puede sufrir sin que tú sufras. Nadie puede ser feliz sin que tú sientas alegría. Piensa lo que serías tú si nadie te hiciera bien, y luego piensa lo que serían los demás si tú no les haces bien. Hay una intercomunicación entre todos los hombres. Nadie puede prescindir de nadie. Nadie es molécula aislada. Todos somos, más bien, miembros de un mismo cuerpo. Y un miembro debe vivir con y para los otros miembros. No vivir con los otros miembros es secarse, condenarse a la muerte. No vivir para los otros miembros es ser parásito, es vivir de ellos, sin devolverles algo al menos de lo que de ellos recibimos. Es ser egoísta, y tú no puedes permitirte descender tan bajo. No imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios. El que obra el mal no ha visto a Dios. Segunda de Juan 1:11. Haciendo el bien, no solamente lo hacemos para nosotros, sino también para los demás. Y haciendo el bien a los demás, nos lo hacemos también a nosotros. Me voy con paz en el alma. Me voy con la gracia en mí. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 24 de marzo. Todos aborrecemos la guerra y somos partidarios de la paz, pero una cosa es ser partidario de la paz y otra ser constructor de la paz, difusor de la paz. Queremos la paz en el mundo, pero será imposible implantar la paz en el mundo si primero no reina la paz en nuestra patria, y la paz en la patria se fundamenta en la paz de los hogares. Pero es utópico pretender la paz en la familia si cada uno de nosotros no goza de paz en su interior. Solamente el hombre que es pacífico consigo mismo será pacífico con los demás, y para ser pacífico es preciso ser un hombre de buena voluntad, pues solamente a los hombres de buena voluntad se ha prometido la paz. Pero no olvidemos que no debemos ser hombres de buena voluntad si no somos hombres de Dios, si no cumplimos siempre y en todo la voluntad de Dios. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir. Combatid y hacéis la guerra. Santiago 4, 1, 2. Si así eran aquellos primeros cristianos, los de ahora no son mucho mejores. No hemos adelantado gran cosa. Y si el cristiano no es pacífico, el mundo
no puede tener paz. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 25 de marzo. Es bueno hacer lo que Dios quiere, pero quizá sea mejor y cueste más querer lo que Dios hace. Y todavía puedes dar otro paso adelante, querer lo que Dios hace, pero quererlo con amor, porque lo que en la vida se hace sin amor vale muy poco. En cambio, lo que se hace con amor, cuánto se estima. Entre un ramo de flores que te tiran a la cara o el capullito que te ofrecen con cariño, seguramente tú preferirás lo segundo. Si las cosas de tu vida las realizas con amor y por amor, nadie te preguntará qué es lo que has hecho, sino más bien se fijarán en el amor con que lo has hecho. Nadie te preguntará, tampoco Dios, que no se fija tanto en lo que hacemos cuanto en el amor con que lo hacemos. Ama. Esta es la ley, el consejo, la meta, el todo. Poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia en el sufrimiento, a la paciencia en el sufrimiento la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Segunda de Pedro 1, 5, 6. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 26 de marzo. Cuando debes hacer un viaje, te preocupas con esmero de todos los detalles, piensas en todas las posibilidades, prevés todas las circunstancias y te provees para todas ellas. Es decir, prevés y provees. Y cuanto más largo y complicado el viaje, mayores son tu preocupación y tus preparativos, porque un descuido podría resultar más molesto o de más fatales consecuencias. ¿Has pensado en preparar cuánto necesitas para ese viaje que ya estás realizando, del tiempo a la eternidad, de la tierra al cielo? Es el viaje que más te interesa, el que mayores consecuencias puede reportarte. Sé prudente, ser previsor, no te expongas, asegúrate en lo posible, porque de ese viaje ya no se vuelve, es un viaje sin retorno. Alégrate, joven, en tu juventud, ten buen humor en tus años mozos, vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos. Esta es la máxima que el mundo silba a los oídos de los jóvenes y de los adultos, pero a continuación el Espíritu Santo puntualiza: pero a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios a su juicio. Eclesiásticos 11, 9.
¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 27 de marzo. Algunos no creen en Dios porque no lo han visto nunca, pero nunca ven a Dios porque no creen en Él. ¿Cómo van a ver a quien no creen que existe? Ese niño que juega con su coche de plástico, ese enfermo postrado en cama hace mucho o poco tiempo, ese pobre que golpea la puerta en demanda de ayuda, ese pobre obrero que trabaja de sol a sol para llevar el pan a sus hijos, ese empleado despedido de su trabajo. En todos esos y en muchos más está Dios, y en ellos debemos ver a Dios. Si creemos que en ellos está Dios, en ellos veremos a Dios, y si en ellos vemos a Dios, los trataremos de muy distinta manera. Lo difícil no es tanto creer en Dios, cuanto vivir de tal forma que podamos ver a Dios, porque Dios no se hace ver sino de aquellos que poseen humildad de corazón. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, porque os vayáis llevando hasta la total plenitud de Dios. Efesios 3, 17, 19. El conocimiento bíblico está impregnado de amor y no es un mero conocimiento conceptual o platónico, es un conocimiento de vida que supone vida y lleva a la vida. Por eso, el cristiano conoce a Dios porque lo ama y lo ama porque lo conoce. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 28 de marzo. Las cosas, los sucesos y las personas tienen sus lados buenos y sus lados malos, sus superficies planas y sus aristas. Es muy poco inteligente, injusto y parcial descubrir solamente o principalmente el lado negativo, los defectos o deficiencias, las faltas o limitaciones. Es poco constructivo ver tanto lo bueno como lo malo, lo agradable como lo desagradable, alabar lo primero y criticar lo segundo. Será cándido e inocente contemplar solo lo positivo, lo bueno, lo agradable y olvidar o disimular lo negativo, lo malo, lo defectuoso. Será cándido, pero será más humano y más cristiano. Será más inocente, pero será más caritativo, y solamente el amor cristiano, la caridad evangélica, son capaces de arreglar el mundo, de elevar las relaciones de unos con otros. Aprende, pues, a ver siempre el lado bueno de las cosas y de las personas. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Romanos 15:2. Para agradar al prójimo no debemos analizar si es así o de la otra forma, sino simplemente si es hijo de Dios, si Dios se complace en él, si el Padre nos pide que tratemos de llevarnos bien y agradarnos los unos a los otros, y nada más. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 29 de marzo. Analiza bien las cosas, porque es muy fácil confundirlas y sacar conclusiones erróneas. El bien y el mal
son irreconciliables y sin embargo con frecuencia se les confunde. Es malo hacer el mal, es peor hablar mal del que obra el mal, es malo hablar mal de otros, es peor inventar los males que se comentan de los otros. Es malo obrar el bien y ocultarlo por temor. Será bueno hacer el bien y mantenerlo sin publicarlo, siempre que pudiera aparecer ostentación, porque es bueno hacer el bien, pero es malo hacerlo por publicidad. Así pues, no hables mal de nada y menos de nadie. Habla bien de todo y de todos, aun cuando debas evaluarlos. Obra siempre el bien y apártate del mal, pues será bueno apartarse del mal y muy malo no obrar el bien. Es cosa difícil dominar la lengua, por eso el apóstol Santiago dice que el que logra dominarla es verdaderamente religioso. Santiago 1:26. Nadie que profiera palabras inicuas quedará oculto. No le pasará por alto la justicia vengadora. El eco de sus palabras llegará hasta el Señor. Un oído celoso lo escucha todo. No se le pasa ni el rumor de las murmuraciones. Guardaos pues de murmuraciones inútiles, preservar vuestra lengua de la maledicencia. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 30 de marzo. Hay más cosas buenas de las que tú crees. Quizás no las sabes descubrir. Es preciso mirarlas, descubrirlas, valorarlas. No te dejes engañar por la propaganda ni por el ruido, pues el ruido hace mucho daño y poco bien. El bien hace mucho provecho y poco ruido. El acto criminal será publicitado como noticia. El acto de virtud no será ni mencionado ni valorado, porque se le desconoce. Ese cartero que soporta el calor y el cansancio al recorrer las calles, la telefonista que atiende rápidamente las llamadas, el empleado que está pronto para ponerse a disposición del cliente, el conductor de autobús que tiene paciencia ante las reclamaciones de los pasajeros, la madre que soporta la soledad mientras atiende a su niño enfermo, el padre que desgasta sus fuerzas por los suyos. Esos y miles más están haciendo actos buenos, pero nadie se fija en ellos, y por ser actos comunes y diarios, nadie los valora. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Isaías 5:20. Siempre es más agradable y más eficiente y constructivo transmitir el bien y olvidar el mal, hacer resaltar el bien y ocultar el mal, fijarse en lo bueno que no sacar a relucir lo malo. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 31 de marzo. No basta que tú no hagas lo que ves que otros hacen. Es preciso que tú obres de tal forma que los demás puedan hacer lo que tú haces. No basta decir que no. Es preciso decir que sí. El no es algo negativo. El sí es lo positivo. El amor no consiste solamente en no ofender, en no insultar. El amor es algo positivo
y en consecuencia se va a exigir algo más que no ofender. No dar mal ejemplo a los demás podrá ser una primera etapa que nos propongamos, pero en manera alguna podrá ser la etapa definitiva. Con ella no podrá quedarse tranquilo nuestro corazón ni en paz nuestra conciencia. Estamos obligados a presentarnos delante de los demás con tal carga de bondad que los instemos a la práctica del bien, con tal intensidad de generosa entrega que los movamos a imitar nuestra dedicación al bien de los demás. No basta no mirar hacia abajo, es preciso mirar positivamente hacia las alturas, arriba y siempre arriba, que allí están las estrellas y allí brillan los luceros. El cristiano es un testigo de Cristo. Su vida ha de ser un viviente testimonio de su fe. Debe sentir como dichas a él las palabras del apóstol a su discípulo. Procura ser modelo para los fieles en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Primera de Timoteo 4:12. Y a otro discípulo le repetía: muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence. ¿Quieres conocer un poco no más de teniendo nosotros? nada malo que decir de Visítanos nosotros. en www.matrimoniosenoración.com. Ya soy de Dios, a Cristo me encontré, ya piso fuerte, veo con claridad que Dios es nuestro Padre, que nos ama de verdad.